Nada mejor que el tiempo para poner muchas cosas en su lugar. Sin embargo, el paso del tiempo también ratifica que desde el principio se dijeron cosas que no fueron debidamente investigadas, sino más bien ostensiblemente ignoradas. Sin embargo, la verdad es gratis. La mentira hay que pagarla. Pero por más que corra la mentira, la verdad siempre llega. Según la Fiscalía chilena, Diosdado Cabello, el número 2 del régimen chavista, le habría encargado a él secuestrar y asesinar al teniente Ojeda. Casi un año después, los chilenos llegan a donde las autoridades chilenas, mejor dicho, el gobierno chileno, las instituciones chilenas, llegan a donde todos habíamos llegado el primer día del secuestro de Ronald Ojeda. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Nunca, nunca como ahora. Nunca como hoy. Nunca como en este momento. Habíamos tenido mayores pruebas para decirlo. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte la muleta, te expropiarán la muleta, se burlarán de ti, te pondrán de rodillas para pedirles perdón, para pedirles disculpas. Te quitarán la vida, dirán que te mató otro, ocultarán tu cuerpo, se burlarán de tu familia, se burlarán de tu país. Te quitarán el bienestar, el futuro, contarán tu pasado como a ellos les plazca, te robarán la bolsa, la vida, las ganas de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y a quien no le gusta, bueno, váyase para otro programa. Aquí lo tenemos escrito en piedra, ¿ves? La fase superior de la izquierda es el crimen. Al que no le guste, aquí tiene esta piedra. Aquí tiene esta piedra para que te den los dientes. Fuera de aquí, sabandija. A toda la buena gente, bienvenida. Debo decir que voy a tener, y les pido comprensión por dos cosas que debo decir en este momento. En primer lugar, que la prudencia indica que hay cosas que es mejor que ocurran y yo me voy a someter exclusivamente a analizar lo que ha salido públicamente y lo que hasta ahora se ha dicho. Y en función de eso daré mi opinión. Porque sé que están en desarrollo muchos eventos. Y yo creo que la prudencia y la responsabilidad nos aconseja en este momento esperar que las cosas ocurran. Afortunadamente, los que no vivimos del tubazo ni de ser superdateados, tenemos la fortuna de, y ese es mi caso en particular, de utilizar la prudencia, y la prudencia nos evita ser instrumento de los aparatos de propaganda, de contrainformación y de difamación. Y en el momento en que, porque nadie se las sabe todas, en que uno termina cayendo en alguna situación, pues en ese momento, amigos míos, a uno si le toca pedir disculpas, uno lo hace. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es que en efecto, muchísima gente a mí me ha escrito durante muchísimos meses preguntándome por qué no había hablado más del caso de Ronald Ojeda. Caso que en este programa hace un año, cuando empezó todo el tema, aquel 21 de febrero del año 2024, con el secuestro de Ronald Ojeda en su casa. A partir de ese momento, por la serie de informaciones que nos hicieron llegar allegados al caso y por la preocupación que el caso expresaba, yo consideré necesario montarme en la difusión de lo que se sabía, precisamente ante la certeza, no sospecha, la certeza de que el régimen chavista estaba involucrado en su desaparición y posterior asesinato. Por supuesto, hubo un momento, sobre todo a partir de que se ubica a Michael Villegas en territorio costarricense, que empezaron a surgir
por supuesto, empezaron a correr como cucarachas, otra vez, como lo que son, obviamente. Y además empezaron a salir informaciones que estaban siendo entregadas por el sujeto que fue capturado y por otros cercanos a él, que al ver que este tipo había caído, no le quedó más remedio que empezar a echar el cuento, a decir lo que estaba pasando. En tal sentido, como se iban a desarrollar cosas que todavía no se han terminado de desarrollar, yo consideré lógico callar. Un silencio respetuoso y prudente. Que el día de hoy voy a comentar lo que ya se ha hecho público. Y voy a manifestarles de nuevo mi intención de esperar que ocurran más cosas. Lo primero que yo tengo que decir es que Ronald Ojeda era un ser humano excepcional. Y de ello dan cuenta todo lo que amigos de verdad y familiares han hecho por esclarecer este asunto. Pero además de eso, yo siento, sin ser supersticioso y sin ser el ser más creyente y religioso del mundo, y se lo comentaba a alguien hoy con quien hablaba sobre el tema, que pareciera que Ronald Ojeda, desde el más allá en cualquier parte, está combatiendo para que se esclarezca lo que le ocurrió. Pareciera que el propio Ronald Ojeda, con ese ímpetu tan particular que tenía, con ese ánimo que manifestaba en las acciones que desarrollaba, pareciera que estuviese vivo y que estuviese en el sitio de los hechos, tumbándole las puertas a sus secuestradores y a sus asesinos, y dejando en evidencia, además, a quienes dieron la orden de su asesinato. Es algo que uno siente, más allá de que las fantasías y los sueños son, como decía Calderón de la Barca. Pero eso a mí me parece importante. Ha pasado casi un año del martirio de Ronald Ojeda. Y en este año que ha pasado, le hemos visto el rostro a quienes eran sus amigos de verdad y a quienes en realidad nunca lo fueron. Le hemos visto el rostro a personajes que se prestaron como sicarios mediáticos a regar informaciones falsas sobre Ronald Ojeda. En primer lugar, se pusieron a decir que el secuestro era falso, que él no estaba secuestrado, que era un autosecuestro. Después se pusieron a decir que todo estaba vinculado a un caso de que el tipo estaba metido en algún problema y que por eso él había desaparecido. Cuando aparece el cadáver, se convirtieron en Ronald Ojedistas todos. Y se les olvidó lo que dijeron antes, que se prestaron al sicariato mediático en su contra. Luego hemos visto con horror cómo compañeros supuestos, amigos supuestos de Ronald Ojeda, en vez de mantener una línea de dignidad y de reclamo en contra de los sicarios mediáticos que colaboraron en el intento de destrucción de la imagen de Ronald Ojeda durante su secuestro y su posterior asesinato, más bien se han ido y se han permitido prestarse y montarse en las tribunas de alguno que otro sicario mediático prestado a la difamación contra Ronald Ojeda. Sin hacer el reclamo, sin confrontar a los sicarios, sino montándose en la tarima, porque parece ser que lo que les interesa no es la verdad, sino que lo que les interesa es que los vean, que los aplaudan y que los conozcan. Allá ellos con su conciencia. Allá ellos con la comprensión que puedan tener de la palabra dignidad que tenía Ronald Ojeda. Y por eso es que lo mataron. Porque aquí es que uno se da cuenta de por qué a uno los matan y por qué a otros los dejan por ahí. Ojo, nada personal. Cada quien tiene el derecho de pararse donde quiera. Como decía Pancho Villa. El que quiera volar como águila que vuele y el que quiera ser como las serpientes que se arrastre. Punto.
Quedaron en evidencia los sicarios mediáticos. Tan en evidencia quedaron que están metidos en la investigación. Porque aquí, cuando se ala el hilo de la captura de los delincuentes, empiezan a salir las vinculaciones. Y van a quedar en evidencia personajes del sicariato mediático que ahora sí se van a dar cuenta de lo que significa jugar con candela y lo que significa prestarse a un asesinato mediático, a un asesinato moral, a una labor de sicariato, que no se sabe si lo hicieron gratis, por contraprestación, a destajo o por compromiso con el régimen, por compromiso, por ganas de figurar algunos, por chantajeables, porque por ahí hay una gente que tiene unas cosas guardadas, gente que tiene unas vinculaciones familiares, gente que tiene unas vinculaciones amorosas, sentimentales y pasionales, y por allí los agarran y los ponen a trabajar en función de la línea comunicacional de contrainformación que el régimen desarrolla en casos como estos. Esas cosas se van a saber. Discúlpenme, de verdad, que yo esté hablando en este tono, sin dar detalles, pero yo prefiero esperar, porque a partir de aquí es que le vamos a empezar a ver la cara a un gentío otra vez. Porque les va a caer, la justicia va a llegar. Todo aquel que disparó en contra de Ronald Ojeda, física o mediáticamente, va a sentir el peso de la justicia. Toco madera, como decía mi abuela. Porque poco a poco los estamos viendo. Poco a poco los estamos viendo, ellos lo saben. Por eso es que andan por ahí ahorita disfrazados. Por eso es que inclusive se pusieron una pelea entre ellos. No, yo no fui, fue ella la que dijo. Yo siempre sospeché. Fue ella, yo no fui. Nosotros aquí estamos con la libertad en la lucha, con María Corina, ay, con Edmundo. Ahora. No, que fue ella que me dijo que ella fue la que mintió, que ella es una mentirosa, que yo no sabía. A todos les va a llegar la justicia. Después los veremos llorando por los rincones, como lo hicieron cuando apareció el cadáver de Ronald Ojeda y quedaron en evidencia como unos sicarios mediáticos que andaban denunciando inclusive con nombre y apellido a Ronald Ojeda, llamándolo infiltrado, llamándolo traidor, a un hombre que estaba secuestrado y probablemente para el momento en que lo estaban acusando probablemente ya estaba muerto. Menos mal que hay pruebas que están en manos de las autoridades de cómo a Ronald Ojeda se le acusaba y se le maltrataba desde estas cloacas mediáticas y cómo él en privado se comunicó con miembros de ese aparato mediático y les hizo el reclamo. Todo eso está en archivo, todo eso está en manos de las autoridades. Ojo, ya no está Biden en los Estados Unidos. Los que se creen intocables en los Estados Unidos se van a llevar su sorpresita. Porque sí cayó la tiranía, la de Biden. Para que estés claro. Y atente a las consecuencias. El reconocimiento que hay que hacerle a las autoridades chilenas no es mayor que el reconocimiento que hay que hacerle a los medios de comunicación chilenos. Porque las autoridades chilenas están implicadas en el encubrimiento de esta situación. Por eso es que hay dos presos de las autoridades chilenas. El que era el director de la PDI y el que era el secretario del Interior. El secretario del Interior, el de la PDI está preso por recibir dinero de parte de las mafias. Y el que era el secretario del Interior, es decir, su superior, está preso por violador, porque drogaba y violaba mujeres y utilizaba su poder para borrar las pruebas en las cámaras por donde circulaba haciendo su fechoría. Esos dos ya cayeron, todavía faltan algunos. Pero así están las cosas.
revelándose por capítulos, una verdadera serie. Nombres de quienes habrían participado en el asesinato del teniente Ronald Ojeda han salido a la luz. Pero ahora parece haber llegado a la cúspide de quien presuntamente encargó este delito al Tren de Aragua, Diosdado Cabello, el número 2 al mando de Venezuela. Un secuestro y posterior asesinato por el que este miércoles fue detenido quien habría enterrado el cuerpo del exmilitar en un macrooperativo transnacional contra los piratas de Aragua, una célula del tren. La investigación avanza y actualmente la Fiscalía tendría nuevas pruebas, unas que vincularían al régimen de Maduro. 3 personas que declaran en la investigación que atribuyen autoridades del gobierno venezolano, y a lo menos uno de esas personas que tiene identidad reservada en la investigación, a lo menos una de esas personas que está con identidad reservada, manifestaría que el encargo habría venido, y el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, más de 25 años siendo parte de los altos cargos del régimen chavista y actualmente ministro del Interior, Justicia y Paz de Nicolás Maduro. Precisamente él habría encargado este crimen al Niño Guerrero, ex líder del Tren de Aragua en Chile. Encargo criminoso producto de una persecución política y desaparición forzada. Entonces eso es competencia de la Corte Penal Internacional conforme al Estatuto de Roma. Y Chile debiera mandar una referencia en ese sentido. Hay cosas evidentes que haríamos una vez que esto tenga una confirmación, que es recurrir al Tribunal Penal Internacional. El mismo Diosdado se refería a este caso. En su programa emitido por la televisión pública venezolana, leyó una publicación de Juan Guaidó en la plataforma X. No te puedes desmarcar de tus socios, deja el miedo. Sabes que el Tren de Aragua es una organización terrorista que ustedes crearon y patrocinan, además que les ordenan trabajos internacionales como el asesinato del teniente Ojeda. Y claro que Estados Unidos lo sabe. No, a ti te va a llegar el tuntún, a ti te va a llegar el tuntún. Yo no sé por dónde te vas a ir después, no sé. Pero, ¿podría uno de los mandamás de Venezuela enfrentar a la justicia chilena? No es una situación que quede excluida de nuestro derecho. El hecho de las circunstancias de estar viviendo en nuestro país, ocupar un cargo público en nuestro país, por sí misma, no excluye a una persona de tener que enfrentar eventualmente a los tribunales de justicia chilenos. Delitos de la gravedad que se investigan aquí, que sucedieron en territorio chileno, nosotros vamos a hacer lo necesario para que se investiguen y se sancionen en territorio chileno. Un delito que ya tensionó las relaciones Chile-Venezuela. ¿Podrían empeorar? ¿Podría la mano derecha de Nicolás Maduro ser acusada por Chile? Antecedentes que se conocerían más este lunes en la formalización de los participantes ya detenidos por el asesinato de Ojeda. Esta ministra que habla con esa... fingiendo esa autoridad moral. Mire, mija, mire, señora Toá. Si la Corte Penal Internacional abre una investigación por el caso de Ronald Ojeda, usted va a ser una de las procesadas. Porque usted es la responsable. Porque usted es la ministra. No se haga ahora. No, porque aquí era mi subalterno. No, la cadena de mando está clara. Usted era la ministra. El gobierno de Gabriel Boric, que es un gobierno de izquierda, allendista y castrista, es un gobierno aliado de la izquierda internacional donde se alinea el régimen chavista. Y la revolución es una sola. Y el socialismo del siglo XXI es malvado desde la cúpula hasta el último militante. Y aquí lo que hay evidentemente es una operación. ¿Qué es lo que se busca aquí? Lavarle la cara a una acción de Gabriel Boric diciendo que él sí se opone al régimen chavista y que por tal razón hay que tenerlo a él en cuenta para la toma de decisiones allí. ¿Usted se imagina que el destino de la libertad de Venezuela caiga en manos de unos referentes internacionales como ese desajustado mental que es Gabriel Boric? Número uno. Número dos, desde hace bastante rato, la izquierda chilena, donde está este personaje de Gabriel Boric y varios de sus ayudantes, la Camila Vallejo y todos esos carajos, están montados en la línea, y esto yo lo he denunciado desde hace años, porque uno los conoce ya. Están montados en la línea de salvar al chavismo utilizando el argumento de que una cosa es el chavismo y otra cosa es el madurismo. Y de que Chávez era bueno y el que es malo es Maduro. Y que por lo tanto hay que salir de Maduro pero mantener el chavismo. Eso es lo que quieren hacer. Por eso es que tienen el apoyo que tienen a esa posición falsaria. Yo he contado estas cosas, amigos. Lo he contado en mi libro Una mesa de tres patas. ¿Por qué? Porque hay, en efecto, una pata de la mesa, que es el régimen chavista,
la segunda pata, que es la oposición falsaria y prostibularia, hecha a la medida de esa oposición, de ese régimen, y la boliburguesía, que es la que aporta el dinero de las sinvergüenzuras hechas a la sombra del Estado chavista a través de testaferro, financiamiento y todo lo demás. Eso lo conté en mi libro. Y en Chile es, en las manos de Gabriel Boric, parte de todo este entramado y colabora con todo este entramado. ¿Qué es lo que querrán hacer ahora? ¿Será que lo que quieren es hacerle un favor a Nicolás Maduro? Le están mostrando una puerta. Mira, vamos a acusar a Diosdado Cabello de crímenes de lesa humanidad. Vamos a hacer una solicitud internacional y tú lo entregas y te dejamos. Sí, porque los tipos... Hay que pensar lo peor de estas lacras. Hay que pensar lo peor de estas lacras. Pero el fiscal, la ministra, esa gente no es confiable. ¿Cómo va a ser confiable una ministra que tenía a dos de sus subalternos metidos en la labor de confección del encubrimiento de este crimen? Sergio Monsalve, viceministro, y el loco de la PDI que terminó preso también por lacra. Ni contar todo lo que debió haber allá adentro. Que sin duda alguna estoy seguro de que hay funcionarios dentro de la PDI y dentro de la fiscalía. El fiscal es otro. El fiscal es otro personaje. Pero dentro de la fiscalía y dentro de la PDI hay personajes que sí se tomaron en serio el caso y que sí están investigando y que sí están haciendo la labor de investigación, aunque tengan que utilizar métodos que no están amparados por las leyes chilenas, porque las leyes chilenas amparan a la delincuencia y le atan la mano a la policía para investigar casos como estos. Sin embargo, hay gente dentro de la PDI que está trabajando para que estos crímenes no queden impunes y que están seriamente preocupados por esta pandilla de delincuentes que el chavismo mandó para allá. La otra cosa, que yo no sé hasta cuándo van a caer en esto, amigo mío. ¿Por qué caen en esto? No, que el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización que actúa para secuestro, extorsión y otro tipo de crímenes vinculados al narcotráfico desde la cárcel de Tocorón en Aragua y desde la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo. Y su radio de acción está dentro de Venezuela, hasta el punto que hay gente que asevera que los han extorsionado por un secuestro, porque les roban el carro, etcétera, y tienen que ir a pagar el rescate adentro del Tocorón o adentro de alguna cárcel. Que las llamadas de extorsión se hacen desde las cárceles. Que inclusive gente que ha sido secuestrada dentro de las instalaciones carcelarias. Pero el radio de acción está dentro de Venezuela. Hasta el día de hoy no tenemos noticia de que desde adentro de Venezuela, desde alguno de estos sitios del ámbito de acción del Tren de Aragua, se llame para Chile, para Colombia, para Perú, para los Estados Unidos, para España, a decir, mira, mata a fulano, extorsiona a mengano. No hemos visto esa prueba. ¿Qué es lo que ocurre? Que la fama que tiene el Tren de Aragua, gracias a medios de comunicación que intentan facilitar las cosas, metiendo todo, bueno, como con Al Qaeda. Aquí cualquiera que aparecía con un turbante, con una barba, era de Al Qaeda. Y eso el propio terrorista lo utilizaba. Y aparecía cualquier loco y acuchillaba a una persona y decían, ese es del Estado Islámico, ese es de Al Qaeda. Y los grupos terroristas se aprovechaban de eso, claro está. Porque como lo de ellos es infundir terror, cualquier loco que aparecía ahí y decía que era del ISIS y decía que era de Al Qaeda, salían los mandos a decir, sí, es uno de nuestros combatientes para causar todo el miedo. Pero no existía tal coordinación. En este caso, ¿qué ocurre? Que no estoy negando que haya delincuentes venezolanos en Perú, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en los Estados Unidos, en España. Pero ellos utilizan el nombre del Tren de Aragua para infundir miedo, para decir que son una banda. Fíjate que los que agarraron en Chile se les conoce como los piratas de Aragua. Es decir, los piratas, es decir, unos bichos que son unos piratas. Es decir, que ellos no son del Tren de Aragua. Ellos dicen serlo, son unos piratas. ¿Esto quiere decir que sean buenos? No. Pero esto tampoco quiere decir que el Tren de Aragua desde Venezuela opere. Y no es el Tren de Aragua el chavismo aliado con el Tren de Aragua. No es que el régimen le coordinó con una organización criminal. Es que el régimen es la organización criminal. El Tren de Aragua forma parte de las redes criminales dentro del chavismo. No es una cosa distinta. No es un elemento externo al chavismo. Forma parte de sus redes. Por esas razones que estamos viendo lo que estamos viendo. Y sí tiene sentido que haya sido Diosdado Cabello o alguien de su mismo nivel o parecido quien haya dado esta orden. Porque movilizar a 25 personas para agarrar a uno, secuestrarlo y matarlo, no tiene ningún sentido si no viene la orden desde más alto nivel.
Y eso también queda claro. Pero andar resolviendo el asunto diciendo que cualquier loco aquí de nacionalidad venezolana que se mete delincuente es del Tren de Aragua, le hace un flaco favor a la investigación y le hace un flaco favor además a la comprensión del fenómeno criminal que es el chavismo. Porque entonces separan el chavismo del Tren de Aragua. No lo puede separar, es lo mismo. El Tren de Aragua forma parte del chavismo. Lo que pasa es que hay gente que quiere separarlo para poder seguir hablando con el chavismo como si fuese una organización política. Y el chavismo no es una organización política. ¿Quiénes fueron los que cayeron recientemente en la redada que se hicieron en Chile? Aquí está. De los detenidos pertenecientes a los Piratas de Aragua, esta banda que habría concretado finalmente el secuestro y también homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien tenemos aquí al centro de nuestra pantalla. La pandilla la lidera Rafael Gámez, conocido como El Turco, a quien tenemos en imágenes, que recordemos, ayer les contaba José María del Pino, que fue detenido en Estados Unidos y la investigación apunta a que habría sido contactado por el Niño Guerrero para cometer este alevoso crimen. ¿Y quién es el Niño Guerrero? Héctor Guerrero, ese es su nombre, nada menos que el máximo cabecilla del Tren de Aragua que lideró la organización desde la cárcel de Tocorón, desde donde se fugó con otros 400 reos en 2023. Según la Fiscalía chilena, Diosdado Cabello, el número 2 del régimen chavista, le habría encargado a él secuestrar y asesinar al teniente Ojeda. Ni más ni menos, ¿no? Bueno, los antecedentes que se conocen hasta ahora es que en este secuestro y crimen participaron entre 10 a 20 personas, pero hasta ahora solo hay 4 personas identificadas. ¿Cuáles son ellos y qué rol directo habría cumplido cada uno de ellos en esta operación internacional? Lo vemos. Veamos, uno de ellos es Michael Villegas Rodríguez. Él es venezolano y tiene 26 años. Fue detenido el 12 de julio del año pasado en Costa Rica cuando intentaba cruzar a Panamá. Pesaba sobre él una orden de captura internacional emanada desde Chile. Producto de ello, fue extraditado en noviembre del año pasado a nuestro país. Y él fue el encargado de vigilar el lugar donde se produjo el secuestro y prestar cobertura en el traslado del cuerpo del exteniente. Todo estudiado, es impactante el nivel de detalles, porque previamente había caído un adolescente de 17 años de iniciales AC, también de nacionalidad venezolana. Tenemos las iniciales, por eso no tenemos su fotografía. ¿Qué papel cumplió este joven? Acompañó a Michael Villegas en la cobertura de los secuestradores que, disfrazados de policías, entraron al edificio de Independencia donde vivía el teniente Ronald Ojeda. El gran error de ello fue que Villegas dejó sus datos en un servicentro donde previamente cargaron combustible en el vehículo en el que se movilizaban. Ese fue un dato clave. Y hay un tercero, que es Walter Rodríguez Pérez. También es de nacionalidad venezolana. Fue él quien sacó de su departamento a Ojeda. Es a quien se ve, lo recordarán ustedes, en esas imágenes de la cámara de seguridad del edificio, tomándolo del cuello e ingresándolo al ascensor. Bueno, hasta ahora no ha sido capturado y se encuentra prófugo de la justicia. Y vamos a revisar el cuarto protagonista, ¿no? Quien es Julio César Iglesias. Colombiano, cayó ayer en este mega operativo que se realizó entre otras comunas en Maipú. No participó en el secuestro propiamente tal, pero su rol fue muy importante. Fue quien trasladó el cuerpo del teniente Ronald Ojeda y lo enterró en la toma Santa Marta, donde, recordemos, finalmente es encontrado su cuerpo. Bueno, hablemos de él, porque en realidad lo que se sabe, Sole, es que era amable y simpático, y por eso mismo les ha costado asumir a los vecinos la doble vida de su conserje, precisamente de Julio Iglesias, que, como ya decimos, fue el detenido ayer por estar ligado directamente al crimen del teniente Ojeda y ser parte de esta banda, los Piratas de Aragua. Bueno, en efecto, el estupor de gente, inclusive de venezolanos, que me han comentado que, bueno, que en algún momento sienten que se cruzaron con alguno de los involucrados, que sí, que la cuestión del conserje es cierta, que la gente está horrorizada, porque no se imaginaban que ese señor amable, que daba los buenos días y que lo saludaba con tanto cariño, fuese capaz de estar metido en una cosa como esta. Lo que pasa es que hay pruebas suficientes. Pero además de eso está el tema del personaje apodado El Turco. Ese personaje apodado El Turco, fíjense ustedes, que es nada más y nada menos, su función principal es ser un coyote.
y se encontraba en los Estados Unidos traficando gente, porque eso es tráfico de seres humanos, pasando gente por el Darién, lo que confirma que en efecto buena parte de la circulación por el Darién desde Venezuela se debe a el manejo que de estas redes o de esta circulación hacen redes mafiosas vinculadas a la delincuencia organizada venezolana, que por supuesto forma parte del chavismo. Mire, aquí se van a descubrir tantas cosas y este caso tiene tantas aristas que yo creo que esto nos va a dar de qué hablar durante una buena cantidad de tiempo. Porque aquí vamos a empezar a descubrir unos nombres y unas vinculaciones que usted no se imagina. Por cierto que ahí salió Juan Guaidó un año después de hablar del teniente Ojeda, cuando se negaban a hablar del asunto. Se negaban siquiera a mencionarlo. No, porque hay que hablar de ese caso, eso le hace daño a la campaña. Eso lo llegaron a decir, amigos, que ponerse a hablar del caso de Ronald Ojeda, del secuestro del asesinato de Ronald Ojeda, le hacía daño a la campaña en las primarias y a la campaña presidencial. Eso lo dijeron. Por eso es que inclusive determinados sicarios mediáticos pasaron de ser sicarios públicamente identificados en la destrucción de la imagen de Ronald Ojeda a pasar a ser propagandistas del tema María Corinesco. Esto es de contar y no creer. Las vinculaciones y cómo se conectan unas cosas aquí con la otra. Amigos, esto es para echar a correr. Echen a correr porque a partir del 27 de enero arranca el periodo de pago de impuestos en los Estados Unidos. Ya tú pusiste en orden tu finanza. Ya tú pusiste en orden todo eso. Llama a la gente y dice, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Que te lleguen y te... Ay, mira, acuérdate, el IRS en los Estados Unidos no es como el CENIAT en Venezuela, ¿viste? Ponte la pila y si Tax To Go te organiza todas las actividades relacionadas al manejo de tus finanzas para que puedas hacer el pago efectivo. Ey, no es el pago, es la declaración. Siempre me equivoco, es la declaración, porque de repente declaras y no te toca pagar, como me pasó a mí recientemente. Chacho, más contento me puse yo cuando me informaron, no, usted no tiene que pagar, a usted le vamos a devolver. Y yo, ay, Dios mío, qué emoción. Merángel Lanten, la analista estrella de Easy Tax To Go, te puede además enseñar para que empieces a tener cultura impositiva y sepas cómo hacer las cosas para ti o para terceros. Y cómo crear una empresa en los Estados Unidos desde cero, eso también te lo enseña la gente de Easy Tax To Go, comunícate con ellos. Y allí en los Estados Unidos otra cosa importantísima es tener una póliza de seguros. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado tarde, te lo dice y te lo repite tu asesor Gustavo. El mejor en pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos, pólizas de vida en los Estados Unidos y pólizas de seguro de viaje para donde quiera que vayas, desde donde quiera que salgas, te las resuelve tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y si se trata de organizar tus vacaciones en este año 2025, recuerda que por más frío que esté el invierno, la primavera llegará y el verano también. Prepáralo con tiempo. Vamos a visitar la bella tierra escocesa. Y que nos cuenten todos los secretos de esa bella tierra en nuestro idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley. Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate acompañar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores representará tu caso y lo llevará por el camino conveniente con el cumplimiento de la ley que requiere un país serio y unas instituciones responsables. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. La detención del personaje, que se supone era un amable conserje, abre una caja de Pandora. Secuestrado y 9 días más tarde, su cuerpo apareció debajo de a lo menos 2 metros de cemento. En el interior de una maleta lo asesinaron. ¿Por qué? Para el Ministerio Público, la motivación fue política. En ese mismo lugar, casi un año después del crimen, se detuvo quien presuntamente enterró el cuerpo del exteniente Ronald Ojeda, Julio Iglesias. Traslada el cuerpo de esta víctima y generan la inhumación en el lugar donde fue encontrado. Luego de 10 días de desaparecido, luego de 10 días de ser secuestrado, fue encontrado en un lugar donde fue enterrado. Lo había trasladado desde una de las 2 casas de torturas en esta toma. Ojeda nunca salió de ahí.
Fue utilizado como lugar de cautiverio y posteriormente otra habitación situada en el mismo lugar fue utilizada como el lugar de inhumación del cuerpo aquí de la mismo, víctima, en este mismo... Julio Iglesias, de nacionalidad colombiana, quienes lo ubican están impactados porque lo vieron ayer. Se desempeñaba como conserje en un edificio de Ñuñoa. O sea, jamás podríamos habernos imaginado que ocurriera una situación así. La verdad es que yo personalmente muchas veces interactué con él y nunca vimos algo extraño, al contrario, era bastante caballero. Responsable, pues se veía que era bien, sí, la verdad yo no sospechaba a nadie. Un detenido clave en este caso, es el primero en ser capturado por cumplir un rol protagónico y ser parte de los autores materiales en la muerte de Ojeda. Fíjate, una cosa básica, si el señor es inocente, ¿por qué se tapa la cara? Una persona que es inocente no oculta su rostro. Una persona que está metida en un caso siendo inocente, más bien muestra su rostro angustiado. O intenta inclusive gritar, si ve que hay prensa. Pero cuando usted ve a una persona acusada de un delito, que al ver una cámara, lo que hace es esconder el rostro, esa persona evidentemente está demostrando que algo está ocultando. Algo está ocultando. Y aquí vemos otra cosa, la nacionalidad del personaje, colombiano. Es decir, colombiano, chileno, venezolano. El otro tema, eso que llaman esa toma, es lo que llamamos en Venezuela una invasión, lo que llaman en Argentina una villa miseria. Un terreno que fue tomado por gente que empezó a vivir allí y era un terreno baldío y empezaron a construir ilegalmente, lo dejaron estar hasta que se convirtió en este centro de operaciones de la mafia. Imagínate, ahí metieron a Ronald Ojeda y lo tuvieron secuestrado y lo tuvieron torturando, según revela la autopsia. Allí lo mataron, allí lo enterraron y allí vivían los perpetradores del hecho y no se fueron. Imagínense usted el nivel de impunidad, ese nivel de impunidad y de tranquilidad que esa gente tenía. ¿Por qué era? Porque sabían que había un contubernio, que no era solamente el régimen chavista, es que las autoridades chilenas también estaban involucradas allí. Recuérdense el tema. Cayó preso el director de la Policía de Investigaciones, cayó preso el ministro, el subsecretario del Interior. Los chalecos de la PDI, eso no se compra en Costco, eso no se compra en Sagafalabella. Todas esas cosas quedan allí en evidencia y el que las puede ver las ve. Eso está más que claro. ¿Quién es el personaje al cual capturan en los Estados Unidos? Que el Turco, el líder de la facción Los Piratas del Tren de Aragua, buscado en Chile como autor intelectual del crimen del teniente Ojeda por encargo de la dictadura de Nicolás Maduro, fue detenido en los Estados Unidos el 30 de diciembre del año 2024 en el estado de Texas. No fue detenido por el FBI, sino que por la Policía Migratoria, ICE, por sus siglas en inglés. Y cuando Chile eleva la orden de captura internacional, la alerta roja, es el FBI quien le informa a Chile durante los últimos días que había una coincidencia en el sistema y que el turco ya estaba en el sistema penitenciario estadounidense, particularmente en una cárcel en el condado de Cameron, en Texas. ¿Por qué? Porque el turco había sido, como vemos en esta imagen, donde ya les podemos mostrar el mugshot, la imagen oficial del día en que fue arrestado, el turco ya había sido detenido por la Policía Migratoria de los Estados Unidos como traficante de personas, incluidos menores, y de hecho enfrenta 3 cargos por estas actividades ilícitas. Ya había empezado su negocio criminal en los Estados Unidos, en la frontera sur. En eso estaba, con una fianza de $140,000 que aún nadie paga, detenido cuando llega esta orden internacional y las autoridades de Estados Unidos se enteran que esta misma persona, Rafael Gámez Salas, es también el autor intelectual y el líder de los piratas en Sudamérica. ¿Por qué es esto importante? Porque esta es la primera detención de alguien que está directamente ligado a personas como el niño guerrero Larry Changa. Porque lo que dice la Fiscalía chilena es que esta persona, el turco Rafael Gámez Salas, recibió la orden directa de Larry Changa, detenido en Colombia el año pasado, quien a su vez recibió la orden directa del niño guerrero. Y Larry Changa y otros miembros que participaron en esta operación y están detenidos le han dicho a las autoridades
que el niño Guerrero les informó que el pago se le realizó directamente a él de parte de la dictadura de Nicolás Maduro para matar al teniente Ronald Ojeda, quien estaba refugiado en Chile. Es allí donde están entonces las nuevas aristas. Resulta ser que desde el principio quienes investigaban el asunto en Chile manifestaban que ellos no tenían pruebas, que ellos no tenían indicios de que el caso fuese político. Cuando empezaron a salir las pruebas, empezaron a decir, no, bueno, puede que tenga vinculación política. Luego empezó a desestimarse el hecho de que un mes antes del secuestro, en enero del 2024, el subsecretario de Seguridad del gobierno de Gabriel Boric, Sergio Monsalve, fue al territorio venezolano con una delegación del gobierno de Gabriel Boric a reunirse con la cúpula del régimen chavista para firmar unos acuerdos de colaboración en materia de policía e inteligencia. Y un mes después cae Ronald Ojeda secuestrado. ¿Qué es lo que sale a la luz pública del señor que fue a Venezuela, de este personaje que le estoy hablando, Sergio Monsalve? Ese señor Sergio Monsalve, amigos míos, y esto es sumamente importante. El señor tiene que ser destituido de su cargo, puesto a las órdenes de las autoridades, y está preso por violador, porque drogaba y violaba mujeres, muchachitas, que podían ser sus hijas. Y el caso más escandaloso es el de una jovencita a la cual él metió a trabajar siendo militante de los partidos estos de izquierda, la enchufan a trabajar en su despacho por ser la hija de un viejo militante compañero de partido, del Partido Comunista. Imagínense usted lo malo que son estos bichos entre ellos mismos. Por eso es que la fase superior de la izquierda del crimen, amigo mío. La fase superior de la izquierda del crimen. ¿Qué hace esta sabandija del Sergio Monsalve? El tipo ve a la muchachita porque el papá le dice, mira que mi hija está buscando trabajo y tal, no sé qué y tal. Y entonces él mete a la muchacha para hacerle un favor al papá, y el pobre padre, que será comunista y todo, pero ningún padre quiere que le estén violando a su hija. El pobre padre ha hablado y ha contado, entre lágrimas, el drama familiar que está viviendo. Meten a trabajar a la muchacha y el tipo la mete a trabajar y empieza entonces a asignarle labores, a darle responsabilidades y a cuadrarle los horarios para que la muchacha se vea obligada a trabajar con él a solas. Se la lleva para un viaje y en ese viaje la muchacha termina drogada porque el bicho la droga, se la lleva para un hotel, la viola en el hotel y después el tipo borra o intenta borrar todos los indicios de haber estado con ella en el trayecto, de haber estado en el restaurante, de haber salido para el hotel, etcétera, con las cámaras de vigilancia que había en la zona, utilizando su poder como subsecretario de seguridad. ¿A qué viene esto? Bueno, estamos hablando de un tipo que a los 64 años es capaz de hacer esto. No estamos hablando de un muchachito, no estamos hablando de una travesura, de un muchacho universitario que incapacitado de tener relaciones normales, decide utilizar droga para violar a una muchacha. No, estamos hablando de un tipo de 64 años que tiene responsabilidades políticas y además de eso en el área de la seguridad, por lo cual es bastante probable que esta no haya sido la primera vez que cometió esa situación. Y además es más que evidente que el señor tiene claras desviaciones de origen sexual. Siendo así, dígame usted a qué fue ese hombre a Venezuela y por qué razón aceptó ir a Venezuela a convalidar con su presencia al régimen chavista para una supuesta cooperación en materia de seguridad e inteligencia. ¿Usted se imagina los videos que deben tener de ese señor en Venezuela con muchachitas, por ejemplo? ¿O usted se imagina lo que el régimen chavista debe tener de este hombre? Y le dijo, mira, aquí tenemos esto tuyo, vente. ¿O usted se imagina que inclusive todo este escándalo, que es un escándalo de violación dentro del Partido Comunista, en realidad haya sido dinamitado por el régimen chavista, filtrando la información para quitarse de encima al tipo porque dejó de colaborar? Imagínense eso y mucho más. Imagínense eso y muchísimo más. Imagínense lo peor, y lo peor puede estar pasando. Pero más allá de eso, si este tipo es capaz de violar, drogar y violar
a la hija de un compañero de partido de años, imagínese usted lo que sería capaz de hacerle a alguien que ni es hija de ese compañero, ni es familia, ni es venezolano. Cada quien que saque sus conclusiones. A mí no me extrañaría que este señor haya estado al tanto, que haya sido él el que entregara la información de Ronald Ojeda y que diera el respaldo para que esto ocurriera. Y la persona encargada de ejecutar la orden también podría ser el director de la PDI que está preso o cualquier otro. Y me va a decir a mí la sinvergüenza monumental cara de tabla ministra del Interior Carolina Toá que ella no sabía lo que hacía su subsecretario. Y me va a decir Gabriel Boric que él no sabía que tenía unos delincuentes infiltrados en su gobierno. Porque ellos nunca saben. Ellos nunca saben. Ellos siempre son inocentes. Esta sabandía. Y sale esta loca y entonces ahí a hablar de, nosotros vamos a hacer todo lo que esté dispuesto a nuestro alcance. Porque esto lo vamos a llevar a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional que llevate a ti. Y también hay que enseñarte a comunicarte porque lo haces sumamente mal. Nadie te cree. Si tú sientes que nadie te cree, que eres como la ministra Carolina Toá, que cuando hablas te ven con la misma cara de condescendencia que la ven a ella, muy probablemente que no te estás comunicando apropiadamente. Para eso está el coach de comunicación número 1 de habla hispana, que es Eduardo Villegas. En cualquier parte del mundo que estés, con necesidades de aprender a comunicarte mejor, es que estás buscando trabajo y tienes una hoja de vida impecable. Pero cuando vas a las entrevistas no te contratan. Contratan a otros que no tienen el mismo nivel que tú. ¿No será que no te comunicas bien en esa reunión de trabajo? ¿Que sientes que tu entorno de trabajo te tiene miedo o no confía en ti? ¿No será que es que no te comunicas bien? Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, en cualquier parte del mundo que te encuentres, podrá ayudarte a solucionar ese problema. Eduardo Villegas, coach de comunicación. Comunícate bien. Y si se trata de la construcción en los Estados Unidos, pero particularmente en la Florida, Lamco Construction Services está allí para desarrollar tus planes de refacción, de construcción desde cero o de reconstrucción si has cometido determinadas violaciones de las normas en esa refacción que hiciste en tu hogar, en tu local comercial o en tus instalaciones industriales. Recuerda que la gente de Lamco Construction Services puede resolver todos esos problemas. Refacciones, ampliaciones, inclusive proyectos desde cero en manos de los mejores en la Florida, Lamco Construction Services. Ni hablar del doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos. Allí en el Doral, Miami, el doctor Ricardo Pérez está allí para ti. El control de peso con el semaglutide. Eso tiene que hacerse con supervisión médica. Eso no es que tú vas a la farmacia o compras por internet las inyecciones y te las pones y tú crees que ya con eso te la estás comiendo. No. Supervisión médica responsable como la que puede darte el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 en la Florida. Pero hay gente que no se acuerda de quién es Ronald Ojeda. Además de eso hay otra cosa. Hay gente que, y yo soy uno de ellos, que me he preguntado durante mucho tiempo, oye, pero ¿por qué Ronald? O sea, ¿por qué le tenían tanto? ¿Por qué movilizaron a 20 personas? ¿Por qué hicieron esa movilización para secuestrar y matar a Ronald? Yo creo que todavía no lo vamos a saber, pero yo creo que Ronald sabía mucho más de lo que decía. Pero si Ronald actuaba y se organizaba en función de las cosas que decía, yo creo que hay razones para saber y entender por qué razón había sido declarado objetivo por el régimen. Es necesario advertir a la ciudadanía venezolana que estamos siendo encaminados a una acción totalmente nefasta, donde no existe el Estado de Derecho, donde el irrespeto a los derechos humanos y el ataque a los derechos humanos es sistemático, donde las instituciones en Venezuela son totalmente inexistentes, la separación de poderes, todas son serviles al sistema, pero aún así esta oposición pesimista quiere llevar a la ciudadanía simplemente un proceso político totalmente incoherente, totalmente ilógico para lo que vive la ciudadanía venezolana y lo que demanda la ciudadanía venezolana. Lo cual demuestra que una oposición totalmente desconectada de la realidad y desconectada de estas peticiones sociales se vuelve cada vez más incontrolable. Tanto fue así que estos egos personales han triunfado sobre ellos. Estos egos le cegaron otras formas de acciones que podían emplearse. Les negaron escuchar a otras personas que también podían plantear otros planes y los trajo directamente al colapso. Pero
Este es el resultado de los egos. De los egos y pensar que esta lucha es una lucha que depende de una sola persona. Aún así, nosotros a nuestro nivel advertimos, veníamos ya desde hace mucho tiempo advirtiendo de todas estas posibles consecuencias que podían acarrear estas acciones de estos actores políticos. Pero de igualmente fuimos censurados, fuimos atacados y bueno, los resultados ya los hemos visto estos días, una oposición totalmente atomizada. Pero no es tanto eso, sino que siguen empecimados en llevar a la ciudadanía a unas elecciones primarias, donde van a irse a medir delante de instituciones totalmente que no tienen credibilidad, donde no existe el Estado de Derecho, pero ellos parecen ser que se han quedado sin opciones, nada más que de la de servir al sistema, como el sistema quiere, obviamente. Eso se demostró en la mesa de diálogo, entre comillas, una mesa de diálogo donde no se dialogó nada, donde ellos simplemente fueron a obedecer, pero caemos en lo mismo, en los egos personales y empecimados en algo que no tienen, no se plantean objetivos claros, no tienen buenas estrategias y sus objetivos son personales y se manejan a través de una casta. Lo que sea bueno para su casta es bueno para ellos. Totalmente desconectado a la ciudadanía venezolana, que las demandas en este momento son de libertad y justicia. Unos presos políticos que mueren en las cárceles en Venezuela, una ciudadanía venezolana que es víctima del acoso, del terror, de las políticas de Estado, y una fuerza armada totalmente atomizada. Una fuerza armada que obedece a una fuerza superior, una fuerza armada secuestrada, y unos jerarcas militares que ahora es la oligarquía del sistema. Unos jerarcas militares que simplemente están allí por un beneficio propio, y están allí por sus intereses personales y servir una estructura que poco a poco los va a ir desechando. Pero ellos decidieron dejar a un lado la corresponsabilidad con la patria, con la nación, para obedecer al sistema. Eso, la justicia se tiene que hacer cargo de eso. Y bueno, yo en mi papel, en este espacio, advierto que estamos encaminados a acciones ilegítimas. Hay que repudiar estas futuras acciones políticas para Venezuela. Estas elecciones primarias y elecciones presidenciales, hay que repudiarlas. Esto simplemente traerá legitimar a ambas fuerzas. ¿Estaba claro o no estaba claro Ronald Ojeda? Estaba sumamente claro. Sobre todo esa parte final donde dice que unas elecciones en Venezuela no conducirán a la salida del régimen, sino a legitimar al régimen y a esa oposición. Una vez más, no era un profeta, es que ya había visto que eso había ocurrido en el pasado, se informó. La voz de Ronald Ojeda diciendo estas cosas era sumamente peligrosa, porque no lo estaba diciendo cualquiera, lo estaba diciendo un militar de formación, un comando que fue capaz de alzarse adentro en contra del régimen con las armas, pagó con cárcel y tortura su atrevimiento, y en un traslado, esto es cosa que la gente no sabe, en un traslado de la cárcel a los tribunales junto a otros compañeros, ejecutaron una acción, un asalto al convoy que los trasladaba, asalto donde hubo muertos y heridos en ambos, o sea, fue un combate, o sea, no fue como ciertos politiqueros por allí que se van y que se ponen una peluca y salen disfrazados y nadie los reconoce. No. Ronald Ojeda y sus compañeros que se escaparon se cayeron a tiros en una acción espectacular donde hubo un combate, donde hubo muertos y heridos de lado y lado, y Ronald Ojeda junto a otro compañero se logra escapar de Venezuela, y en efecto allí comienza toda el pregonar de Ronald Ojeda por la acción de fuerza contra el régimen, por la negativa a participar de los tinglados electoralistas, por la denuncia a esa oposición electoralista cómplice del chavismo en su accionar, y por supuesto, amigos míos, como ustedes comprenderán, todo eso se terminó convirtiendo en
la razón por la cual a un hombre como Ronald Ojeda había que sacarlo por el medio. No porque estuviese diciendo algo que es evidente, sino porque, y esto es especulación mía, no lo sé, pero al parecer Ronald Ojeda estaba pasando de las palabras a la acción. Al parecer Ronald Ojeda tenía tanta información de tantas cosas que se estaban haciendo basados en ese pensamiento que él tenía, que en efecto se convirtió en un enemigo poderosísimo y en un objetivo del régimen chavista. Había que eliminarlo. Además de eso, había que capturarlo para que le echara paja a los que estaban participando junto a él en actividades de este tipo. Y todavía no estamos al tanto, todavía no sabemos, pero nos enteraremos, estoy seguro que sí, de que Ronald Ojeda tenía algo muy importante que hacer, y ese algo fue detenido por quienes lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron físicamente e intentaron asesinarlo moralmente, siempre con sicarios, porque así son de cobardes. Unos sicarios para que lo maten y lo entierren, para que lo secuestren, lo maten, lo torturen y lo entierren. Y unos sicarios mediáticos para que realicen la labor de aguantadores, es decir, de pantalla, de pote de humo. Mira, di que el tipo es un infiltrado, di, pues, esta es la línea, digan que es mentira lo del secuestro. Y ahí en eso tuvieron. A todos les va a llegar la justicia. A todos los vamos a ver llorando las lágrimas que ha llorado la familia de Ronald Ojeda. Por todas las lágrimas que el propio Ronald Ojeda derramó al ver con indignación cómo se le estaba difamando, llamándolo infiltrado, llamándolo traidor. Esas lágrimas se las vamos a ver derramar a sus sicarios mediáticos, a sus familiares, a sus cercanos, a sus auspiciadores y a sus alcahuetas. Y yo creo que debe quedarle claro a mucha gente. Esto debe ser algo importante en momentos como este. El amigo de mi enemigo es mi enemigo, y al traidor cuando lo vea en el piso le daré con los pies. Y lo mandaremos con Chávez. ¿Dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el